Luis conducía por las calles de la ciudad en su coche patrulla. El aire en el habitáculo estaba cargado de tensión, mientras García despotricaba contra los recientes cambios en la dirección del departamento de policía. ¿Puedes creer que hayan puesto a uno de ellos al mando?, escupió, los nudillos blancos sobre el volante. Este departamento se está yendo al garete. Luis se removió incómodo en el asiento. Llevaba solo unos meses en el servicio, pero el racismo abierto de García lo incomodaba. Quizás deberíamos darle una oportunidad al nuevo capitán. Drenia sugirió cautelosamente. García respondió con un bufido. Eres demasiado ingenuo. Chico, son todos iguales. No puedes confiar en ellos. Al girar por la calle principal, los ojos de García se fijaron en un sedán negro y brillante. El conductor, un hombre de color bien vestido, respetaba todas las normas de tráfico, pero algo de él molestaba a García. «Mira eso», Drenia murmuró. «Apuesto a que ha robado ese coche». Luis frunció el ceño. «No lo sabemos, señor. No está haciendo nada malo». «Eso es lo que tú piensas», replicó García encendiendo las luces de la patrulla. «Es hora de un control de rutina». El sedán se detuvo sin problemas, y Luis pudo ver los hombros del conductor tensarse mientras García bajaba del coche con una sonrisa burlona. «Señor, por favor», Drenia suplicó Luis. «Esto no me parece correcto». García lo ignoró, avanzando hacia el coche. Luis lo siguió, con el estómago revuelto por la ansiedad. El cristal del conductor se bajó, revelando a un hombre sereno pero cauteloso, cuyos ojos pasaban entre los dos oficiales. «¿Hay algún problema, agentes?», preguntó con calma. García se inclinó hacia él, el rostro a pocos centímetros de la ventana. «Licencia y registro», Drenia ordenó con tono despectivo. El hombre obedeció, entregando los documentos sin protestar, pero Luis notó que sus manos temblaban ligeramente. «Diego Jiménez». «Component Placement», leyó en voz alta, «García», con una mueca en los labios. «¿Qué lo trae por este barrio, señor Jiménez?» «Voy camino a una reunión». «Drenia», respondió Diego en tono neutro. «¿Hay alguna razón por la que me hayan detenido?» «Aquí hacemos las preguntas nosotros», Drenia replicó García. «Salga del vehículo». Diego vaciló y lanzó una mirada a Luis, quien apartó la vista, lleno de vergüenza. Diego abrió lentamente la puerta y bajó. Luis percibía la tensión creciente. Sabía que había algo profundamente incorrecto en esa situación, pero no sabía cómo detenerla. García comenzó a interrogar a Diego de manera invasiva, mientras Luis buscaba desesperadamente una forma de desactivar la situación. Ambos ignoraban que ese simple control cambiaría sus vidas para siempre. García rodeaba el coche de Diego como un depredador, los ojos escrutando cada rincón del vehículo, buscando una excusa para empeorar la situación. «Bonito coche tiene aquí, señor Jiménez», Swingo dijo con tono despectivo. «¿Cómo puede permitírselo?» Diego respiró profundamente, manteniendo la calma. «Trabajo duro, oficial. Estoy llegando tarde a una reunión importante. ¿Puede decirme por qué me han detenido?» García ignoró la pregunta, posando la mano sobre la funda de su arma. «¿Le importa si echamos un vistazo adentro?» «Sí, me importa». Swing respondió Diego firmemente. «No he hecho nada malo y no consiento una inspección». El rostro de García se contorsionó de ira. «Ah, tiene algo que esconder, ¿verdad?» Sin previo aviso, García abrió la puerta y comenzó a hurgar en el vehículo. Diego dio un paso adelante para protestar, pero Luis se interpuso entre ellos. «Señor, por favor, manténgase atrás». «Drenia», dijo, la voz ligeramente temblorosa. Mientras registraba, García sacó con disimulo una pequeña bolsa de polvo blanco del bolsillo y la colocó debajo del asiento del conductor.
Luis vio el movimiento con el rabillo del ojo y sintió cómo su corazón se aceleraba. Esto no era solo un episodio de perfil racial, sino una verdadera trampa. Bueno, Zrenia anunció García triunfante, emergiendo del coche con la bolsita. ¿Qué tenemos aquí? Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa. ¡No es mía! ¡Acaba de ponerla ahí! Parece que tenemos a un traficante de drogas. Swing, dijo García, preparándose para ponerle las esposas. La calma de Diego se quebró. ¡Esto es absurdo! ¡Le digo que no es mía! Luis se sentía enfermo. Sabía que lo que estaba viendo era un abuso de poder. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Un verdadero oficial protege y sirve a todos. Hijo, no solo a los que se parecen a nosotros. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Diego miró a Luis con ojos suplicantes. Agente, usted ha visto lo que ha pasado. Diga la verdad. Esto no es justo. García se giró, fijando a Luis con ira. No le escuches, novato. Así es como limpiamos las calles. Luis permaneció inmóvil, debatido entre el deber hacia su compañero y la responsabilidad moral de hacer lo correcto. «Detente», logró Luis, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. García se detuvo, a mitad de camino hacia la muñeca de Diego. «¿Qué has dicho, novato?» Luis dio un paso adelante, posicionándose entre su compañero y Diego. El corazón le latía con fuerza, pero la determinación crecía con cada segundo. «He dicho que te detengas, agente García. Esto no es justo y tú lo sabes». El rostro de García se contorsionó de rabia. «Escúchame bien, mocoso. Llevo en este departamento más tiempo del que tú has vivido. No puedes decirme qué es correcto o incorrecto». «Tal vez no». «Zrenia», respondió Luis, manteniendo su posición. «Pero sé lo que vi. Has plantado esa prueba. Este hombre es inocente». Diego, aún tenso pero con una chispa de esperanza en los ojos, permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la situación. «Muchacho, estás cometiendo un gran error». «Component placement», susurró García en tono amenazante. «Puedo poner fin a tu carrera aquí y ahora. ¿Es eso lo que quieres?» Por un instante, la duda asaltó a Luis. Su sueño siempre había sido ser policía, marcar la diferencia. Pero cuando miró a Diego, vio el miedo y la desesperación en sus ojos y supo que no podía dar marcha atrás. Si hacer lo correcto significa perder el trabajo, entonces así será. No seré cómplice. La tensión entre los dos oficiales era palpable. Diego, viendo una oportunidad, intentó calmar los ánimos. «Agentes, por favor, no es necesario que la situación empeore. Podemos resolver todo pacíficamente». Pero García se volvió hacia él furioso. «Cállate tú, no tienes derecho a hablar». Sin embargo, Luis había encontrado el valor. Puso una mano sobre el hombro de García, tirándolo hacia atrás. «Basta, tiene derechos, y tú los estás violando». García apartó la mano de Luis con un gesto brusco. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Muchacho, no creas que no te denunciaré por insubordinación». Luis se mantuvo firme. «Denúnciame si quieres. Prefiero perder el trabajo que mi integridad». El enfrentamiento alcanzó su punto culminante. Nadie se dio cuenta de que este momento sería el punto de inflexión para todos los presentes, con repercusiones que sacudirían no solo al departamento, sino a toda la comunidad. La tensión era tangible mientras los tres permanecían estancados, mientras los transeúntes disminuían la velocidad para observar la escena al borde de la calle. Diego, viendo que no había otras salidas, decidió revelar una verdad impactante. «Agentes», cingó con tono calmado pero autoritario, «creo que ambos deben saber algo». García se burló. «Guarda tu versión para el juez.
amigo. Pero Diego insistió. Soy el capitán Diego Jiménez, el nuevo jefe de su distrito. Las palabras flotaron en el aire por un instante antes de dar en el blanco. El rostro de García perdió color, mientras Luis abría los ojos por la sorpresa. «No es posible». Zrenia, balbuceó García, sin rastro de su arrogancia. Al ángulo de su ojo, el corazón de Luis se aceleró al comprender lo que estaba sucediendo. No era solo un caso de perfil racial, sino una verdadera trampa. Bueno. Zrenia, anunció García triunfante, emergiendo del coche con la bolsa. ¿Qué tenemos aquí? Los ojos de Diego se abrieron con incredulidad. No es mía, la acabas de poner ahí. García esbozó una sonrisa maliciosa. Parece que hemos encontrado a un traficante de drogas. Estás arrestado. Mientras García se acercaba con las esposas, la fachada calmada de Diego finalmente se quebró. Esto es absurdo. Te digo que no es mía. Luis sintió el estómago revuelto. Sabía que lo que estaba presenciando estaba mal. Un abuso de poder descarado. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Un verdadero oficial protege y sirve a todos. Hijo, no solo a los que se parecen a nosotros. La tensión en el aire era palpable. Diego, dándose cuenta de la gravedad de la situación, miró a Luis con ojos suplicantes. «Agente, usted vio lo que sucedió. Diga la verdad. No es justo». García se volvió, fijando a Luis con ira. «No le escuches, novato. Así es como limpiamos las calles». Luis se quedó congelado, debatido entre su deber hacia su compañero y la obligación moral de defender la justicia. El peso del momento le presionaba, obligándolo a tomar una decisión que cambiaría el curso de su carrera y quizás de su vida. Mientras García se acercaba para esposar a Diego, la situación oscilaba al borde de la explosión. Los próximos momentos determinarían si la justicia prevalecería o si la vida de un inocente sería destruida por prejuicios y corrupción desenfrenada. El mundo parecía ralentizarse mientras Luis observaba a García acercarse con las esposas. En ese instante, una oleada de recuerdos lo inundó. La sonrisa orgullosa de su padre, el día que se graduó de la academia. Las innumerables historias de integridad y honor con las que creció. El juramento que hizo de proteger y servir. «Detente». La voz de Luis resonó, sorprendiéndolo incluso a sí mismo por su firmeza. García se detuvo, la mano a medio camino hacia la muñeca de Diego. «¿Qué has dicho, novato?» Luis dio un paso adelante, posicionándose entre su compañero y Diego. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su determinación se fortalecía con cada segundo que pasaba. «He dicho que te detengas, agente García. Esto no es justo y lo sabes». El rostro de García se contorsionó de rabia. «Escucha aquí, muchacho. He estado en esta fuerza más tiempo del que has vivido. No puedes decirme qué es correcto o incorrecto». «Tal vez no, Zrenia», respondió Luis, manteniendo su posición. «Pero sé lo que vi. Has plantado esas pruebas. Este hombre es inocente». Diego, aún tenso pero con una chispa de esperanza en los ojos, permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la situación. La voz de García bajó a un gruñido amenazante. «Estás cometiendo un gran error. Chico, puedo poner fin a tu carrera aquí y ahora. ¿Es eso lo que quieres?» Por un instante, la duda se coló en la mente de Luis. Su sueño siempre había sido convertirse en policía, marcar la diferencia. ¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a ello? Pero luego miró a Diego. Vio el miedo y la desesperación en sus ojos, y supo que no podía echarse atrás. Si defender lo que es correcto significa perder el trabajo, que así sea. No seré cómplice. El rostro de García se puso rojo de furia y empujó un dedo contra el pecho de Luis. «Has terminado. ¿Me oyes? Terminaste.
Me aseguraré de que nunca más lleves una placa. Luis se mantuvo firme, la voz serena. Hazlo, pero no me moveré, y no arrestarás a este hombre con acusaciones falsas. La tensión entre los dos oficiales era palpable. Diego, sintiendo la oportunidad de calmar la situación, intervino. Agentes, por favor, no es necesario que la situación empeore. Podemos resolver todo pacíficamente. Pero García se volvió hacia él, furioso. Cállate tú, no tienes derecho a hablar. Sin embargo, Luis había encontrado el coraje. Puso una mano sobre el hombro de García, tirándolo hacia atrás. Basta, tiene derechos y tú los estás violando. El oficial veterano apartó la mano de Luis con un gesto brusco. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, chico. No creas que no te denunciaré por insubordinación. Luis se mantuvo erguido, con las palabras de su padre resonando en su mente. Denúnciame si quieres. Prefiero perder el trabajo que mi integridad. Mientras el enfrentamiento alcanzaba el punto de ebullición, ninguno de ellos se dio cuenta de que ese momento sería el catalizador de un cambio mucho más allá de ese simple control de carretera. La postura de Luis contra la injusticia estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que sacudiría los cimientos mismos de su departamento de policía y de la comunidad. El aire crepitaba de tensión, mientras García, Luis y Diego permanecían inmóviles en su enfrentamiento. El tráfico se ralentizaba mientras los conductores pasaban, observando la escena al borde de la calle. Diego, viendo que no había otra salida, decidió arriesgarse. «Agentes», Swingo dijo con voz calma pero autoritaria. «Creo que ambos deben saber algo». García esbozó una sonrisa sarcástica. «Guarda tu versión para el juez, amigo». Pero Diego insistió. «Soy el capitán Diego Jiménez, el nuevo jefe de su distrito». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, antes de hacer efecto. El rostro de García palideció, mientras Luis abría los ojos sorprendido. «No es posible», Zrenia balbuceó García, su arrogancia desvanecida. Diego sacó lentamente de su chaqueta su placa y documento de identificación, causando un ligero estremecimiento en los dos oficiales, pero mostrando únicamente la prueba de su autoridad. Los eventos de hoy, y les aseguro que se hará justicia. Los agentes recién llegados, aún intentando reconstruir lo sucedido, comenzaron a dispersar a la multitud. Las cámaras de los noticieros seguían grabando cada momento de la escena dramática. Luis, finalmente con la adrenalina disminuyendo, se acercó a Diego. «Señor, quiero que sepa que estoy dispuesto a hacer una declaración completa sobre lo que presencié hoy». Diego asintió, con una mirada de respeto en sus ojos. «Gracias, agente Martínez. Su integridad hoy es exactamente lo que este departamento necesita». Mientras el caos comenzaba a calmarse, Diego recordó que su hijo estaba en el coche y se apresuró a abrir la puerta trasera. «Marco, ¿estás bien?». El chico asintió, los ojos muy abiertos. «Papá, ¿qué pasará ahora?». Diego abrazó a su hijo con fuerza. «Ahora arreglaremos las cosas. Por esto lucho, hijo. Este es el motivo por el que mi trabajo es tan importante». Mientras padre e hijo se abrazaban, el sargento Pérez se acercó. «Capitán, la prensa solicita una declaración y el comisario está en camino». Diego respiró hondo. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El arresto de García era solo el primer paso para abordar los problemas sistémicos que aquejaban al departamento. Mirando a Luis, luego a su hijo y finalmente a la multitud de ciudadanos que observaban expectantes, Diego se enderezó. El camino por recorrer sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo. Había esperanza de un cambio real. Los refuerzos habían llegado, no solo en forma de agentes adicionales,
sino en la activación de una comunidad dispuesta a luchar por la justicia. El verdadero trabajo estaba por comenzar. Conforme la escena se estabilizaba, el aire seguía cargado de tensión. El coche del comisario se detuvo, las luces destellando. De él salió el comisario Herrera, un hombre de rostro severo de unos 60 años, con una expresión mezcla de preocupación e irritación. «Capitán Jiménez», Zrenia llamó acercándose a grandes zancadas a Diego. «¿Qué diablos está sucediendo aquí?» Diego se enderezó, cruzando la mirada con el comisario. «Señor, hemos tenido un incidente que involucra al agente García. Ha realizado una detención ilegal e intentado plantar pruebas». Las cejas de Herrera se alzaron. «Estas son acusaciones graves. Capitán, ¿tiene pruebas?» «Sí». Luis dio un paso adelante, la voz firme a pesar de los nervios. «He presenciado todo el incidente. Señor, el agente García plantó la droga en el coche del capitán Jiménez». La mirada del comisario pasó entre Diego, Luis y el coche patrulla, donde García estaba sentado. El rostro una máscara de ira y miedo. «Es una pesadilla». «Zrenia», murmuró Herrera. Luego, más fuerte. «Bien, quiero declaraciones de todos los implicados y que alguien aleje esas cámaras». Pero era demasiado tarde. La historia ya se estaba difundiendo rápidamente en las redes sociales. Los teléfonos inteligentes habían capturado cada momento. Mientras García era sacado del coche patrulla para enfrentarse al comisario, «Todo es un malentendido», gritó García, perdiendo finalmente la compostura. «No pueden creer todo esto. Este novato y uno que se presenta diciendo que es capitán». Diego dio un paso adelante, la placa brillando a la luz del sol. «Soy el capitán Diego Jiménez y me dirigía a reunirme con el comisario cuando me detuviste ilegalmente e intentaste incriminarme por posesión de drogas». La multitud, momentáneamente en silencio por la llegada del comisario, volvió a murmurar: «Justicia» y «arresten al corrupto» se difundían entre los espectadores. Herrera alzó las manos para pedir silencio. «Esta situación se manejará según el protocolo. Agente García, queda suspendido en espera de una investigación completa. Capitán Jiménez, quiero un informe completo en mi escritorio mañana por la mañana». El rostro de García se contorsionó de ira. «¿Así me pagas, Herrera? Después de todos estos años, sabes cómo funcionan las cosas en la calle. A veces hay que doblar las reglas para obtener resultados». Un silencio cayó sobre la multitud. Incluso aquellos que habían gritado por el arresto de García minutos antes estaban impactados por esta admisión. Diego se acercó a García, la voz baja pero audible en el silencio repentino. «Las reglas no están para ser dobladas, García. Están hechas para proteger a todos, incluidos los agentes que las aplican. Sus acciones hoy y, al parecer, en años pasados, no solo han violado la ley, sino que han erosionado la confianza entre la policía y la comunidad a la que debemos proteger». Luis, alentado por las palabras de Diego, intervino. «Señor», Zrenia dijo dirigiéndose al comisario, «estoy dispuesto a hacer una declaración completa sobre lo que sucedió hoy y sobre otros episodios que presencié durante mi período con el agente García». García se abalanzó sobre Luis, el rostro enrojecido de ira. «Rata, te destruiré». Algunos agentes se apresuraron a sujetar a García, quien continuaba lanzando amenazas e insultos. El comisario Herrera, el rostro severo, asintió a los agentes. «Llévenselo y asegúrense de que sea acusado de intento de asalto a un oficial, además de todo lo demás». Mientras García era llevado, aún gritando, Diego se dirigió a la multitud. «Sé que muchos de ustedes han perdido la confianza en las fuerzas del orden. Lo que sucedió hoy es inaceptable, pero les prometo esto. Bajo mi liderazgo, erradicaremos la corrupción
enfrentaremos los prejuicios raciales y trabajaremos incansablemente para reconstruir la confianza con nuestra comunidad. Los gritos enojados de la multitud se transformaron lentamente en un aplauso cauteloso. No era un apoyo total, pero era un comienzo. Conforme la escena se dispersaba, Diego cruzó la mirada con Luis, quien se irguió un poco, sabiendo que había tomado la decisión correcta. El camino por recorrer sería difícil, pero ese día había demostrado que el cambio era posible, un paso valiente a la vez. El enfrentamiento había terminado, pero el verdadero trabajo de reformar el departamento y sanar a la comunidad apenas comenzaba. En los días siguientes hubo una frenética actividad, mientras las consecuencias de las acciones de García resonaban en el departamento y en la comunidad. El incidente había revelado años de problemas sistémicos dentro de la policía. García, despojado de su placa y su arma, se sentaba en una celda de seguridad, lejos del oficial arrogante que había sido hasta pocos días antes. Su juicio se convirtió en un circo mediático, con manifestantes que se reunían fuera del tribunal pidiendo justicia. Dentro de la sala, la fachada de rectitud de García se desmoronaba mientras las pruebas en su contra aumentaban. El testimonio de Luis fue contundente, proporcionando un relato directo del intento de incriminación, pero fue lo que siguió lo que selló el destino de García. Alentados por el coraje de Luis, otros agentes dieron un paso adelante con sus historias, revelando años de mala conducta de García, perfil racial y abuso de poder. «Su señoría», Zrenia, dijo el fiscal dirigiéndose al juez, «lo que tenemos aquí no es solo un incidente aislado, sino un comportamiento habitual que ha erosionado los cimientos de la confianza entre las fuerzas del orden y los ciudadanos a quienes juró proteger». El abogado de García intentó pintarlo como un producto de su tiempo, un policía a la antigua que luchaba por adaptarse a las nuevas normas, pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando el juez se preparó para anunciar el veredicto, Diego estaba sentado en la galería, el rostro una máscara de calma determinación. A su lado, Luis se agitaba nerviosamente, el peso de su testimonio que le pesaba en los hombros. «Agente García», Zrenia comenzó el juez con voz severa. «Sus acciones no solo han violado la ley, sino que han traicionado la confianza que esta comunidad había depositado en usted. Ha utilizado su posición de autoridad para intimidar y discriminar, en lugar de proteger y servir». La sala contuvo el aliento mientras el juez continuaba. «Lo declaro culpable de todos los cargos. Lo condeno a 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 3 años. Además, se le prohíbe permanentemente servir en cualquier rol en las fuerzas del orden». Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido de una mezcla de aplausos y murmullos de asombro. García, con el rostro pálido, fue llevado en esposas, ahora silencioso y derrotado. Fuera del tribunal, Diego se dirigió a la prensa y a los ciudadanos preocupados. «Hoy se ha hecho justicia», Zrenia comenzó, la voz firme y resuelta. «Pero este es solo el comienzo. Tenemos un largo camino por delante para reconstruir la confianza y asegurarnos de que lo que sucedió con el agente García no vuelva a ocurrir». Se giró hacia Luis, quien aún estaba asimilando los eventos. «Oficiales como Luis Martínez, que han tenido el coraje de hacer lo correcto, representan el futuro de nuestro departamento. De ahora en adelante, promoveremos una cultura de responsabilidad e integridad». Mientras la multitud se dispersaba, Diego y Luis compartieron una mirada significativa, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El departamento necesitaba ser reconstruido desde cero y estaban decididos a lograrlo. Mientras regresaban a su coche patrulla, Diego puso una mano sobre el hombro de Luis. «Lo hiciste bien. Martínez, tu padre estaría orgulloso».
Luis asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Por primera vez desde que entró en servicio, sentía que realmente estaba encarnando los ideales que lo inspiraron a convertirse en policía.